Hola, ¿qué tal, queridos seguidores y fieles a la palabra del Señor? Sean bienvenidos todos a este canal Nueva Vida en Cristo. Reciban un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia de parte de su hermano y amigo en la fe, Fausto Pelicó. A los que por primera vez nos ven a través de este canal, le damos la bienvenida. Si gusta apoyar este proyecto de Dios, lo invitamos a suscribirse, a que active la campanita y a que nos deje un me gusta, para que juntos llevemos esta semilla que es la palabra de Dios a muchas partes del mundo entero. Hoy el Evangelio nos hace una cordial invitación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en su capítulo 9, del verso 30 al 37. Se marcharon de ahí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle lo que quería decir. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa Jesús les preguntó de qué venían discutiendo por el camino. Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. Sean bienvenidos, queridos hermanos, en este día que celebramos Día del Señor, día de la gran fiesta, del gran banquete, día de acción de gracias, día de ir a dar gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado en estos días, día de ir en familia, ir a celebrar para ser parte de esa gran fiesta del cuerpo y la sangre de Jesucristo, que es la Santa Eucaristía, acción de gracias. El Evangelio nos enseña a Jesús que nosotros debemos de buscar la humildad y la sencillez, porque hay muchos que se llaman cristianos, hay muchos que se llaman predicadores, que se sienten los más importantes, los más grandes, y que según ellos, son ellos lo que necesitan ser atendido, ser servido. Cuando el Señor viene hoy a enseñarnos que no es así, que el que se quiere ser el más importante, sea el último y el servidor de todos. La humildad, la grandeza, al Señor no le gusta. Fíjese bien, la fama no le gusta al Señor. Por eso el Señor, fíjese bien, cuando Él enseñaba a sus discípulos, Él trataba que nadie lo supiera. Hoy, ¿qué hace el cristiano? Hoy el cristiano quiere ser enaltecido, engrandecido por los demás. Hoy quiere tener fama. Hoy quiere sentirse importante, quiere sentirse grande, el sabedor de todo, el maestro, el conocedor de las Escrituras, que solamente Él puede predicar la palabra y los demás tienen que obedecer lo que Él dice. El Señor dice que no es así. Y por eso se crean discusiones. El Señor lo dice hoy en su Evangelio, de qué vienen discutiendo por el camino. Y eso es lo que pasa en el camino de la vida, en este camino que nosotros vamos recorriendo mientras esperamos la venida del Señor, mientras esperamos el llamado del Señor a través de la muerte.
En este camino hay discusiones, hay disgustos, hay críticas. Cuando ustedes y yo predicamos la palabra del Señor, cuando llevamos la luz a través del Evangelio del Señor, hay críticas, hay disgustos, hay molestias, hay insultos, porque duele. Cuando vivimos en lo malo, se siente, fíjese bien, porque la palabra es una lámpara que viene a alumbrar la vida que hoy en la familia se está viviendo en oscuridad. Esa oscuridad se está engrandeciendo dentro de las familias porque Satanás está tratando de dividir la familia, de dividir la iglesia, mientras Dios quiere la unidad. Así que el Evangelio nos dice que el Maestro nos enseña que debemos ir a proclamar el Evangelio. Eso es lo que se debe hacer. No sé por qué no se ha entendido aún, porque no se ha hecho lo que el Señor ha querido. No se ha hecho, no se ha creído, no se ha tomado en cuenta la palabra, el Evangelio, de ir a proclamar. Por eso el Señor dice, el que cree y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Dice el Evangelio, se marcharon de ahí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera. Jesús no le agradaba la fama, no le agradaba que la gente lo engrandeciera, lo ensalzara, lo enalteciera. Por eso Jesús busca la forma como darnos esa enseñanza para que nosotros que tenemos, que vivimos la palabra, seamos humildes y sencillos. Seamos los últimos, fíjese bien. ¿Quién quiere ser el último? Nadie quiere ser el último. Entonces, todos queremos ser los primeros, pero no queremos servir. No queremos ayudar a los demás. No queremos compartir. Si nosotros sabemos la palabra, ¿por qué no lo compartimos a aquellos que están en el pecado, a aquellos que están en los vicios, a aquellos que creen en la brujería? ¿Por qué no lo compartimos? ¿Por qué no lo enseñamos? Si nosotros conocemos y sabemos, ¿por qué no lo decimos? ¿Por qué? Todos queremos ser los primeros, pero ¿qué pasa? No queremos enseñar, no queremos servir, y por eso el Señor hoy lo dice claro. Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. ¿Cómo lo ve usted? El servidor de todos. Y eso es lo que a uno no le gusta, eso es lo que al cristiano le molesta. Yo conozco varios hermanos, compañeros predicadores de mi comunidad, Mi comunidad es una comunidad que cuenta con más de 30 catequistas. Pero dentro de ellos hay personas que se sienten grandes, se sienten conocedoras de las Sagradas Escrituras y que nadie más les puede decir algo porque ellos son los que llevan años de perseverar, años de estar dentro de un ministerio, de una pastoral. ¿Cómo lo ven ustedes? Y por eso ya no quieren ser servidores y el Señor dice, el que quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. ¿Qué enseñanza la que hoy el Señor nos invita a que nosotros hagamos lo que el Señor nos pide? No hagamos lo que nosotros queremos. Porque la formación, porque la enseñanza, la palabra del Señor es para hacernos humildes y sencillos, no para engrandecernos. Eso es la enseñanza. Mi comunidad pertenece a la parroquia Santiago Apóstol de Coatepeque, de la diócesis de Quetzaltenango. Para los que me conocen y para los que no me conocen, soy de Guatemala. De esa hermosa ciudad de las gardenias, Coatepeque, la parroquia Santiago Apóstol. Un saludo especial, cordial para mis hermanos que ven esta meditación o que ven el Evangelio, que tienen esa oportunidad de ver el Evangelio. Saluditos y bendiciones para ellos.
Es una alegría, es un gozo de estar con ustedes para poder llevar la meditación del Evangelio. Por eso dice, Jesús quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. Jesús anuncia por segunda vez su pasión. Jesús les enseña a sus discípulos que Él va a ser entregado en mano de los hombres, lo harán morir, pero 3 días después va a resucitar. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Y seguimos en lo mismo, seguimos sin entender porque no estudiamos la palabra del Señor. Somos unos perezosos, no queremos formarnos, no queremos prepararnos, no queremos agarrar las escrituras y por eso no queremos estudiar. Porque si nosotros, fíjese, dice, de todos modos los discípulos no entendían. Si nosotros entendiéramos, creyéramos en lo que dice San Juan capítulo 6, verso 51. Hay católicos que ya no creen, hay católicos que están dejando de creer como los discípulos. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Seguimos sin entender porque no estudiamos, seguimos, miren, sin creer. Hay personas que no creen, hay personas que dicen, eso simboliza su cuerpo, eso es una olea, eso no es el cuerpo del Señor. Pero el Señor lo dice claramente, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Seguimos sin entender lo que dice. De todos modos, los discípulos no entendían. Mire qué dice, si nosotros comulgamos, si nosotros recibimos la Eucaristía, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Y si no la recibimos, mire, 53, Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Seguimos sin entender, no tienen vida en ustedes. Y por eso, ¿qué es lo que nos perdemos al no recibir el cuerpo y la sangre de Jesús? Pero dice el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Cuando usted va a creer esta enseñanza, usted va a participar todos los domingos en la gran fiesta que celebra la iglesia, Día del Señor, la Santa Eucaristía, Acción de Gracias. Ustedes van a participar cuando realmente van a creer en esto. Porque dice el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¿Cómo la ve usted? El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces, por eso dice la palabra, de todos modos los discípulos no entendían. Jesús les estaba enseñando, Jesús les estaba explicando. Por segunda vez enseña a él su pasión, que él va a ser entregado en manos de los hombres y que lo harán morir, pero al tercer día resucitará. Y eso es lo que ellos, de todos modos los discípulos no entendían, lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Eso es lo que hoy se vive dentro de la humanidad, dentro de los que nos llamamos ser cristianos. ¿Por qué? Porque muchas veces la grandeza, fíjese, muchas veces las discusiones del querer ser el importante no nos deja que esta palabra llegue a nuestra vida, entre en nuestro corazón y en nuestra mente para hacerlo vida en nosotros. Por eso dice, llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa Jesús les preguntó, ¿de qué venían discutiendo? ¿De qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos.
¿Quién era el más importante? ¿Quién era el más grande, el más importante, el primero? Eso iban discutiendo y Jesús, oiga, entonces se sentó y llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Por eso Eclesiastés capítulo 3, verso 18 dice, mientras más grande seas, más debes humillarte. Eclesiastés capítulo 3, verso 18. ¿Por qué te sientes más grande? ¿Por qué te sientes el primero? ¿Por qué? La palabra dice, mientras más grande seas, más debes humillarte, así obtendrás la benevolencia del Señor. Porque si hay alguien realmente poderoso, ese es el Señor, y los humildes son los que lo honran. No aspires a algo superior a tus fuerzas, ni te lances a investigar lo que sobrepasa tus capacidades. Profundiza lo que se te ha mandado, no tienes necesidad alguna de conocer los misterios ocultos. Entre más grande seas, más debes humillarte, porque la grandeza, el querer ser grande, querer ser importante, no lleva a nada. Si usted supiera lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, en su verso 23, cómo murió Herodes. Hechos capítulo 12, verso 23. Pero de repente lo hirió el ángel del Señor por no haber devuelto a Dios el honor, y empezó a llenarse de gusanos que lo comían hasta que murió. Por la grandeza. Herodes era un rey terrenal con su corona, pero se sentía grande, grande. ¿Y qué pasó? Murió engusanado. Se engusanó hasta que murió. Y eso es claro. Por eso Gálatas, San Pablo a los Gálatas, fíjese bien, en su capítulo 6, Gálatas en su capítulo 6, en su verso 7, dice, no se engañen, ustedes que quieren ser importante, ustedes que quieren ser los primeros, ustedes que quieren ser grandes por tener más años dentro de la iglesia, no se engañen. Nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu, cosechará del Espíritu vida eterna. Sembrar en el Espíritu es ser humilde, sencillos, ser el último y servidor de los demás. No se engañe. Nadie se burla de Dios, dice San Pablo a los Gálatas. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor? No entienden las Escrituras, y eso lo dice San Lucas. San Lucas en el capítulo 14. San Lucas en el capítulo 14, verso 8. No, perdón. San Lucas 24. San Lucas capítulo 24, en el verso 44 dice, Jesús le dijo, todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Cómo Jesús les abre el entendimiento a ellos, porque no entendían y por eso iban discutiendo lo que Jesús les había enseñado a sus discípulos, no lo entendían y por eso llevaban esa discusión sobre quién es el importante. Y Lucas 24, 44 dice, Jesús les dijo, todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras, y eso mero es lo que hoy el Señor a través de su palabra quiere hacer en nosotros. Abrir la mente, reconocerlo, que Él está en el
cuerpo, que su cuerpo y su sangre están en la Santa Eucaristía. El Señor quiere que a través de la palabra abramos nuestra mente. Por eso dice, entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Les dijo, todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos, y al tercer día, su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. La que dice San Juan, capítulo 20, verso 21. A quienes ustedes perdonen quedarán perdonados, y a los que no se le perdonen quedarán sin perdonar. Jesús les abrió la mente y les recordó las Escrituras. Y hoy nos está haciendo el Señor lo mismo a través de su palabra, que, fíjese bien, luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén, yendo después a todas las naciones, invitándolos a que se conviertan. Universal, mire, universal, católica, la misión que Jesús le dio a sus discípulos, que debe proclamarse, miren, comenzando por todo Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que a mi Padre prometió. Les abrió la mente a los discípulos. Y por eso San Lucas 1:48, ahora sí vamos a San Lucas, 14. San Lucas 14:8. Cuando a ustedes los inviten a una fiesta, cuando a ustedes los invitan a un cumpleaños, a una boda, no busquen los primeros lugares. Oiga, ¿qué dice San Lucas 14:8? Dice así: cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar. Puede ocurrir que haya sido invitado otro más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga y te diga, deja tu lugar a esta persona, y con gran vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ponte en el último lugar, y así cuando llegue el que te invitó te dirá, amigo, ven más arriba. Esto será un gran honor para ti ante los demás invitados, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. ¡Qué enseñanzas del Señor! No debemos buscar los primeros lugares, porque con gran vergüenza nos dirán, amigo, deja este lugar a otro más importante y vete para atrás. Entonces, ¿cómo nosotros debemos ser humildes y sencillos? La humildad, dice Filipenses capítulo 2 en su verso 3. Filipenses capítulo 2, verso 3 dice, no hagan nada por rivalidad o vanagloria. ¿Para qué hay discusiones? Que quién es el importante, que quién es el mejor, quién es el más grande en medio de todos. No hagan nada por rivalidad o vanagloria, que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Que nadie se sienta grande, que nadie lo haga por rivalidad, por quererse ser el mejor, no. Que más bien cada uno, dice, nos preocupemos por los demás. La humildad. Por eso el Señor dijo, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Y eso es lo que no les agrada a aquellos que llevan 50, 60, 70 años de ser catequistas. Aquellos que según lo saben todas las Escrituras. Pero, ¿qué pasa
Es una tristeza, porque la grandeza no deja que el Espíritu Santo entre y lleve esa enseñanza. Entre más grande seas, más debes humillarte, más debes enseñar, más debes compartir. ¿Dónde está? Los que tienen 60, 70, 80 años de ser catequistas, ¿dónde está esa enseñanza? Es triste y lamentable. Son aquellos que están en contra de la apologética. La apologética es la que nos lleva a defender nuestra fe. Lindo y hermoso cuando alguien se empieza a preparar de la apologética, porque es conocer y defender mi fe. Cuando yo conozco mi fe, yo la defiendo, la comparto, la enseño, ayudo a los demás. Las 3 frases de nuestra Madre Iglesia de la Misericordia: corregir al que está equivocado, darle un consejo al que lo necesita y enseñar al que no sabe nada. Las 3 frases de la misericordia de nuestra Madre Iglesia Católica. Por eso el Señor nos invita a través de su palabra. Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. La invitación es para que nosotros compartamos lo que podamos con los necesitados, porque la palabra nos envía a ayudar a los demás. Que Dios los bendiga, los guarde y les conceda todo lo que su buen corazón desee, invitándolos a que nos apoyen con un me gusta, y si no está suscrito, lo invitamos a suscribirse, a activar la campanita, para que juntos llevemos este proyecto de Dios, la semilla que es la palabra de Dios, a todas partes del mundo entero. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.